Bueno, buenas a que se conecta al video. Recuerdo, vuelvo a decir, el lunes hay que dejar listo los proyectos, o sea, los integrantes y qué proyecto van a presentar, pues para armar la lista, ¿sí? Y ir mirando, e ir cuadrando eso. Entonces, bueno, respecto a series de Fourier, estábamos mirando, series de Fourier de funciones, o sea, resulta que calculamos funciones e íbamos calculando los coeficientes, ¿sí? ¿Qué pasa? Resulta que cuando usted va a calcular los coeficientes de la serie de Fourier, ocurre que que si los va a mirar, usted tiene que mirar cuáles son las características de la función. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las características de la función, si es una función par, si es una función impar, de acuerdo a esto, pues nos va a generar o vamos a tener una visión de cómo nos van a quedar los coeficientes, ¿sí? Y básicamente lo que ocurre es esto. Vean, si quieren, voy aquí a mostrar del libro. Matemáticas avanzadas para ingeniería, ¿dónde está? Bueno, aquí lo buscamos aquí. O sea, resulta que cuando usted mira las propiedades de la serie de Fourier, resulta que ocurre lo siguiente, vean. ¿Dónde tengo ese libro? Matemáticas avanzadas para ingeniería. Mire. Entonces, resulta que aquí ustedes pueden ver en la página, en este libro, en el CIDLE en español, cuando usted calcula las series de Fourier, resulta que uno tiene en cuenta estas propiedades. ¿Por qué? Porque resulta que si usted tiene dos funciones pares, su producto es par. ¿Sí? ¿Qué significa eso? O sea, usted tiene... Esto es importante que lo entiendan, vea. Si usted tiene una función f de x y tiene otra función g de x, entonces, de acuerdo a la característica de cada función, si es par o es impar, vamos a obtener un tipo de serie de Fourier, ¿sí? Por ejemplo, si f es par y g es par, el producto es par. ¿Y qué implica que el producto sea par? Pues bueno, que el producto sea par implica lo siguiente. X al cuadrado es una función par, ¿sí? ¿Y qué significa que x al cuadrado sea una función par? Como nosotros estamos mirando las series de Fourier, en el caso en como nosotros las estamos mirando, nosotros estamos viendo pues que calculamos este integral, ¿no? ¿Y qué ocurre? Si la función es par, pues note que la integral de menos L a L de f de x, o sea, cuando calculamos integral de menos L a L de f de x, pues ¿qué ocurre? Este integral, pues es lo mismo que calcular dos veces la integral de 0 hasta L de f de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues con esta pues nos va bien porque resulta que listo, o sea, calculamos la integral desde menos L hasta L y al mirar la integral así, pues lo único que estamos viendo pues es que es duplicar el área bajo la curva y chao, se acabó, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros debemos mirar que seno y coseno son funciones que pues tienen esa propiedad. Por ejemplo, seno de x es una función impar y coseno de x es una función par. Entonces, ¿eso qué implica? Que cuando nosotros estemos integrando, vamos a mirar qué pasa con esas funciones. Miren, si yo tengo que f de x es par, o sea, a la función que yo le estoy calculando, la serie de Fourier es una función par, yo tengo que la multiplicación es par. Y como la multiplicación es par, pues va a ocurrir lo siguiente. Va a ocurrir que el a sub 0, que nosotros conocemos que es integral de menos L hasta L de f de x, o bueno, lo ha puesto de p a p, ¿no? De menos p a p.
integral de menos p a p de f de x, al hacer este integral, pues nosotros sabemos que es 2 veces integral de 0 hasta p de f de x. Entonces, si tenemos una función par, pues lo único que podemos hacer es escribir solamente esta integral. ¿Estamos? Sí. Ahora, listo, esto es en el caso de que sea una función par, pero en el caso de que sea una función impar, mire lo que ocurre. Cuando tenemos una función impar, lo que va a ocurrir es esto, es que es una función que es simétrica respecto al origen. Entonces usted tiene aquí menos L y tiene AL, ¿sí? Tiene a menos L y tiene a L, entonces cuando usted calcula el área, ¿qué pasa? La integral de menos L a L de f de x, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da esta integral? Creo que 0, profe. No, da 0. Esa integral da 0. ¿Por qué? Piensa en seno. Resulta que si usted mira a seno de x, vea, y la ponemos aquí en GeoGebra para que la vean ahí bien. Mire, cuando usted hace seno de x y calcula seno de x y calcula la integral de f desde menos pi hasta pi, por ejemplo, esa integral da 0. ¿Y por qué si ve, mire, la integral da 0? ¿Y por qué esa integral da 0? Pues porque esta área que usted está recogiendo aquí sale negativa y esta área que usted está recogiendo aquí sale positiva, y pues cuando suma las dos, pues la suma de esas dos áreas pues se anula, ¿sí? Entonces hay que tener cuidados con las funciones impares. Bueno, con las pares también, pero con las impares se va a tener lo siguiente. Se va a tener, por ejemplo, que a sub 0, pues como es una función impar, pues a sub 0 me da 0, ¿sí? Entonces, eso es algo que vamos a llamar una serie de senos o una serie de cosenos. ¿Por qué una serie de senos o por qué una serie de cosenos? Porque como seno es impar, al tener una función impar y la multiplicamos, bueno, para eso es esta tablita que está aquí. Si yo tengo una función que es par y la multiplico por una par, pues eso me da una función par. ¿Y qué pasa con eso? Con eso pasa que cuando yo calcule, de acuerdo a la paridad de la función, inicial a la cual estoy calculando la serie de Fourier, y la multiplique por seno o coseno, que son pares o impares, de acuerdo a eso, pues voy a obtener los coeficientes. ¿Me entiende? Entonces, puedo iniciar desde 0, o sea, antes de arrancar, por ejemplo, como tengo esta función x al cuadrado, que x al cuadrado es una función par, la estoy multiplicando por seno, que es una función impar. Cuando yo calculo el b sub n me da 0. Y el único coeficiente que me está dando es el a sub n. ¿Sí ve que el a sub n sí me está dando un coeficiente? Pues bueno, como me da el coeficiente a sub n, eso es lo que vamos a llamar una serie de cosenos. ¿Y por qué será una serie de cosenos? Porque el único coeficiente correspondiente a la serie de Fourier será el que acompaña a coseno, porque el de seno me da 0. Y lo mismo vamos a llamar una serie de senos a cuando tengamos una función impar multiplicada por coseno. Eso me va a dar 0, y al darme 0, el único coeficiente que sobrevive es el de coseno. Entonces eso se llamará serie de cosenos. ¿Me entienden más o menos la idea? Sí, señor. Listo, pues entonces eso es lo que vamos a llamar series de Fourier de senos y cosenos. Entonces, definición. Claro, yo tengo que garantizar la paridad de la función. Si la función, o sea, si yo tengo una función que no es par, que no es ni par ni impar, generalmente me van a dar los dos coeficientes. ¿Sí? O sea, esto solo me sirve para cuando yo pueda garantizar en el intervalo que estoy mirando que la función sea par o que sea impar. ¿Sí?
Eso es lo que me va a reducir. Es una cosa muy pequeña, ¿no? Pero de todas maneras, pues es bueno saberlo para que cuando uno haga las cuentas correspondientes, pues al ver las cuentas, pues no se preocupe porque por qué me dio cero si no me debía dar cero, ¿no? Pues ya usted tiene idea de cuándo la serie de Fourier, algún coeficiente le puede dar cero. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar aquí la definición y la vamos a poner pues así como debe ser. Ay, desgracia, esto se mueve más. Entonces, a ver. Aquí no puse la definición. Bueno, y la miramos del libro. Entonces, vea, póngale cuidado. Tenemos entonces CAF. Vamos a ponerla así, mire. CAF de X. Yo pensé que la tenía aquí escrita. CAF de X, una función definida en el intervalo menos P a P con periodo T igual a 2P. Sí, o sea, acuerda que siempre estamos mirando la función que tiene el periodo desde menos P a P, o sea, la función tiene periodo 2P. ¿Sí? Entonces, diremos que la serie de Fourier de la función f de x, la serie de Fourier de la función f de x será una serie de senos. Será una serie de senos ¿cuándo? Será una serie de senos cuando es una función impar en ese intervalo. ¿Sí ve? O sea, usted tiene una función impar en el intervalo de menos P a P. Entonces, la serie de Fourier será una serie de senos y lo único que tengo que hacer es calcular el B sub n. ¿Sí? ¿Por qué tengo que calcular solo el B sub n? Porque como les mostraba anteriormente, la integral le da 0. La integral para el coseno le da 0 y la integral de la sub 0 le da 0. Entonces, el único que sobrevive es el coeficiente B sub n y el coeficiente B sub n entonces se calcularía de esta manera que está aquí escrito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, venga, lo escribimos. La serie de Fourier de una función f de x será una serie de senos si f de x es impar en el intervalo menos P a P. Y se escribirá como ¿cómo va a quedar la serie? Entonces, la serie va a quedar f de x igual suma desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n por seno de n pi sobre p por x, donde pues b sub n le va a dar 2 veces sobre p, integral de menos p a p, bueno, integral de 0 a p, de f de x por seno de n pi sobre p por x de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Sí. Listo. Entonces, si me tengo una función impar, al tener una función impar, o sea, ¿qué es una función impar? Una función de este estilo, o sea, que se refleja aquí en el origen. X al cubo, x a la 5, seno es impar, la misma seno es impar. Bueno, todas esas funciones que cumplen esa condición, que se reflejan aquí en el origen, son impares.
Y si las definimos de menos P a P y queremos calcular la serie de Fourier, pues ya sabemos que A sub 0 nos da 0, que A sub n nos da 0, y lo único que tenemos que calcular es B sub n. De la misma manera, bueno, o algo parecido, si f de x es una función par en el intervalo de menos P a P, entonces se tiene que la serie de Fourier será una serie de cosenos, y entonces, como es una serie de cosenos, va a cumplir lo siguiente, va a cumplir que A sub 0 daría 2 sobre P integral de 0 hasta P de f de x, eso sería A sub 0, y A sub n pues sería 2 sobre P integral de 0 a P de f de x por coseno de n pi sobre P por x de x, ¿sí? Entonces, si queremos calcular quién es A sub 0, queremos calcular quién es A sub n, B sub n nos dará 0. ¿Por qué B sub n nos dará 0? Pues B sub n nos dará 0 porque al multiplicar la función par con un impar, nos va a dar par. Entonces esa integral da 0 y nos da sin par el producto. Entonces, al dar 0, pues B sub n da 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden la idea? O sea, entonces f de... ¿sí? Sí. Entonces f de x pues va a quedar A sub 0 sobre 2, claro, con esta sub 0 así como está calculado aquí, ¿no? Más la suma desde n igual 1 hasta infinito, solo nos queda el A sub n coseno de n pi sobre p por x de x. Listo. Entonces, cuando tengamos una función para calcularle su serie de Fourier, lo primero que vamos a mirar es si es una función par o una función impar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al mirar que es una función par o es una función impar, pues nosotros vamos a poder decidir si necesitamos calcular el A sub n, el B sub n o el A sub 0, o sea, si necesito calcularlas todas, o solo necesito calcular alguna de ellas. ¿Estamos? Entonces, ejemplo. Mire, vamos a hacer, por ejemplo, no, esto no me interesa. Vamos a hacer, por ejemplo, esto es vamos a hacer la de x al cuadrado, ya la hicimos, ¿cierto? Vamos a hacer la de x al cubo, de menos pi a pi. ¿Listo? Para que vean qué es lo que pasa. O sea, tengo f de x. Profe, ¿Cómo? que dejen entrar a un compañero, por favor. X al cubo es de menos pi a pi. Ay, sí, hay dos ahí sin entrar, man. Entonces, x al cubo. ¿Listo? Mi recomendación, grafíquela, no se demora nada. O sea, usted sabe x al cubo quién es. O sea, usted llega y toma x al cubo y mira la gráfica. Entonces usted sabe que la gráfica de x al cubo pues es esto. Bueno, bien hecha, ¿no? Aquí pues si la abrí aquí, pues es porque aquí la tengo que abrir un poquito más, algo así. Entonces esto es x al cubo. ¿Qué puede decir de x al cubo? Según lo que están viendo ahí en la gráfica. ¿Qué puedo decir de x al cubo? ¿Qué es una función impar? Que es una función impar. Como es una función impar, pues al ser una función impar, ¿qué pasa? Pues entonces nos vamos a mirar.
Si f es una función par, entonces no cabe en este caso. Es una función impar. Como es una función impar, pues ya sabemos que a sub 0 nos da 0, que a sub n nos da 0, entonces solo tenemos que calcular a b sub n. ¿Sí? Entonces pues vamos a calcular b sub n, a ver cuánto nos da b sub n. ¿Listo? Bien, pues así, o sea, solo calcule b sub n. Y a b sub n, pues bueno, la puede calcular desde menos p a p, no hay ningún problema. Pero entonces, la integral le va a dar lo mismo, ¿sí? O sea, si la hace de menos p a p o la hace de 0 a p. O sea, eso no le va a cambiar. Entonces, pues, listo, ya sabe que es impar, pues entonces calcular solo b sub n. ¿Estamos? O sea, solo tiene que calcular b sub n igual a, como la quiera hacer, o sea, esta integral es la misma. De 0 hasta pi de x al cubo por seno de n pi sobre pi por x de x, o sea, puede hacer esta o puede hacer esta también, o sea, no va a haber ningún problema, ¿sí? Aquí le va a quedar p es pi, ¿no? Entonces le va a quedar 2 sobre pi, 1 sobre pi, de menos pi a pi de x al cubo por seno de n pi sobre pi por x de x. Entonces esto va a ser lo único que tiene que calcular. ¿Listo? Pues bueno, hágale. Eso es una integral por partes. Se fueron, se perdieron. A ver, Johan. Vamos a ver si se gana el puesto del Spotify. Johan. Si no responde bien la pregunta, le damos al otro. No, mentiras. Johan. Dígame. ¿Cómo queda B sub n? Ah, yo comparte los tres. No, ¿cómo queda B sub n? Es que ni siquiera lo he terminado. Bueno, mientras lo termina lo voy haciendo. Vea. B sub n. Integral. Bueno, ¿cuál hago? Vamos a hacer la de 0 a pi. 2 sobre pi integral de 0 a pi de x al cubo por seno nx de x. Entonces, bueno, yo creo que ya se dieron cuenta pues que esto que está aquí pues es una integral por partes. Y como yo les decía, una integral por partes de ese estilo sale muy fácil haciéndola así. Y usted hace una tabla y pone positivo. Vamos a derivar al polinomio. Si es lo que toma como u. ¿Se acuerda que uno cuando hace partes hace integral de u por db? Entonces dice u por b menos integral de b de u. ¿Sí? Eso es lo que uno hace. Eso es lo que uno hace. Entonces, en realidad aquí lo que usted está haciendo es que va a tomar a x a la 3, lo toma como u, que es lo que va a derivar, por eso sale aquí este de u, y esto lo toma como db, que es lo que va a integrar. ¿Sí? Entonces, usted toma a u, ¿quién será u? Pues x al cubo. ¿Y quién será db? Pues seno de nx. Y pues entonces, usted hace esa primera línea, luego monta el signo contrario. ¿De dónde sale ese signo contrario? Ese signo contrario pues sale de este menos para calcular la segunda integral. La derivada de x al cubo, que es lo que usted pues va a hacer acá, la derivada de x al cubo pues es 3x al cuadrado. Y la integral, que es b, la integral de seno nx, pues la integral de seno es menos coseno, entonces da menos coseno de nx sobre n. ¿Estamos? El siguiente, más la derivada de 3x al cubo pues nos da 6x, y la integral de menos coseno de nx sobre n, pues la integral de coseno es seno positivo, entonces eso nos da menos seno de nx sobre, pues como hay que sacar el u, pues eso es n cuadrado, menos la derivada de 6x pues es 6, y la integral de seno nx es menos coseno, entonces pero con este menos que tengo acá pues me va a dar coseno positivo
de nx, pero entonces acá me va a quedar por n a la 3, porque pues tenía el n cuadrado, pero pues para sacarla de esta integral pues sale una n, entonces pues queda n a la 3, y finalmente voy a tener que, me va a quedar más, la integral de 6 es 0, y la integral de coseno nx, pues sabemos que es, la integral de coseno es seno, entonces va a quedar seno de nx sobre n a la 4. ¿Sí? Usted termina cuando encuentre el primer cero. Y va a calcular, y la integral que le va a dar, la integral le va a dar esto, este por este por este por este y este por este. Entonces toda la integral le da x al cubo, que yo creo pues eso fue lo que a ustedes les dio, x al cubo coseno de nx todo sobre n. Menos por menos es más. 3x al cuadrado por seno de nx sobre n cuadrado. Más por más da más. Más 6x por coseno de nx sobre n a la 3 menos 6 por seno de nx sobre n a la 4. Y todo eso evaluado de 0 a pi. Todo eso evaluado de 0 a pi. ¿Sí? Entonces, póngale cuidado. Esto le va a dar menos pi a la 3 coseno de n pi sobre n más 3 por pi al cuadrado por seno de n pi sobre n cuadrado más 6x sobre n a la 3 por coseno de n pi menos 6 por seno de n pi sobre n a la 4. Bueno, ¿sí les dio esto en rojo la integral por partes o no? Sí, señor. Bueno, entonces eso menos, ahora evaluamos en 0. Y ojo porque aquí toca evaluar en 0 porque es que, vea, le va a dar 0 a la 3 que multiplica a coseno de 0. Pues eso da 0 sobre n. Más 3 por 0 al cuadrado por seno de 0. Aquí el que da 0 pues es seno de 0 sobre n cuadrado. Más 6 por 0 por coseno de 0 sobre n a la 3 menos 6 por seno de 0 sobre n a la 4. ¿Qué va a ocurrir? Pues que esto da 0, que esto da 0 por el 6 por 0, que esto da 0 y que esto da 0. Entonces solo me voy a quedar con lo de arriba. Pero también yo sé, por lo que vimos la clase anterior, recuerde lo que vimos la clase anterior por acá, la tablita que hicimos. En la tablita que hicimos, pues nosotros mostramos que coseno de n pi me da menos 1 a la n y que seno de n pi me da 0. Sí, o sea, seno de n pi es 0, coseno de n pi es menos 1 a la n. Entonces, reemplazamos acá en la integral que tenemos, vamos a reemplazar coseno de n pi, pues bueno, coseno de n pi me va a dar menos 1 a la n, seno de n pi da 0, coseno de n pi será menos 1 a la n y seno de n pi será 0. ¿Y todo eso qué va a implicar? Va a implicar que me va a dar menos pi a la 3 por menos 1 a la n. Ay, espere que aquí me faltó evaluarlo en pi, ¿no? Aquí cuando lo evalúo en pi, aquí no es 6x, sino 6 por pi, ¿no? 6 por pi. ¿Sí? Que es de este. Entonces será menos pi a la 3 por menos 1 a la n más 6pi por menos 1 a la n, 6pi por menos 1 a la n sobre n a la 3, bueno, ojo porque este queda sobre n,
Ya, ¿no? Porque el resto son 0. Entonces, esto que está aquí es la integral. Ahora, esto que está aquí, pues hay que multiplicarlo por 2 sobre pi. Entonces, b sub n me da 2 sobre pi que multiplica a toda esta integral. Menos pi a la 3 por menos 1 a la n sobre n más 6pi por menos 1 a la n sobre n a la 3. ¿Sí? Entonces note que este pi que está aquí dividiendo, pues me quita aquí esto y me queda cuadrado y se va este 6. Entonces, b sub n incluso lo puedo escribir de la siguiente manera. Puedo dividir aquí entre n a la 3 y aquí esto me va a quedar, aquí esto lo puedo escribir como menos 2 por pi al cuadrado por n cuadrado por menos 1 a la n más 6 por menos 1 a la n. ¿Sí? E incluso esto lo puedo seguir reduciendo y vea, b sub n me termina dando menos 1 a la n que multiplica a menos 2 pi cuadrado por n cuadrado más 6, todo esto sobre n a la 3. Y ahí obtengo el valor de b sub n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿por qué es que en el denominador queda n a la 3? Porque vea, aquí este n, aquí tengo un n, aquí tengo un n. Entonces, para volverlo... No, sí, esta parte sí, sino en la parte final, en el b sub n, ya cuando lo está reemplazando todo. Porque aquí multipliqué por n cuadrado. Ah, sí. Qué pena. Todo bien. No, eso está bien, que hagan las preguntas. Que no se queden ahí con las dudas. ¿Listo? Eso es el cálculo de la serie de una serie, en este caso pues sería una serie de senos. ¿Por qué sería una serie de senos? Porque mire que f de x me terminará resultando lo siguiente: n igual a 1 hasta infinito, la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n por menos 2 pi cuadrado n cuadrado más 6 sobre n a la 3 que multiplica a seno de nx. Y esta que está aquí, entonces, sería la representación en serie de Fourier para f de x. ¿Sí? Por ser una función impar, porque era x al cubo. ¿Sí? Entonces, como era x al cubo, me sale una función impar, y al salirme una función impar, pues eso es lo que me da la serie de Fourier. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiera sabido que esa función es par? Pues bueno, mire, lo podemos ver, o sea, si quiere vea, podemos verificar incluso que si nosotros hacemos la integral, o sea, si nosotros hacemos la integral de menos pi a pi de x al cubo por que multiplica a coseno de n por x de x, mira que esa integral da 0. Bueno, aquí obviamente pues hay que hacer que, mire, si ve que da 0, mírala. Entonces, ¿para qué les digo esto? Esto se los digo para que, pues en un examen, pues a veces es mejor, usted tiene la función ahí, a veces es mejor tomar la función y verificar, esto es una función par, esto es una función impar. ¿Sí? ¿Cómo verifica usted si es una función par o es una función impar? Pues por medio de la gráfica. O sea, por ejemplo, listo. Esta x al cubo es fácil de identificar como función par o impar. Pero una función que también es impar es, por ejemplo, esta. Cuando usted le dan un pulso así. ¿Sí me entiende? Bueno, obvio, hasta menos pi, ¿no? Desde menos pi hasta pi. Por ejemplo, esto es una función impar.
¿Por qué es una función impar? Porque si usted mira, f de este punto es igual a menos f del punto que queda como espejo al otro lado, ¿sí me entiende? Esa es la definición de función impar. Entonces, por ejemplo, un pulso de estos es una función impar, y al ser una función impar, pues lo único que usted tiene que calcular es el b sub n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden la idea? Bueno, entonces, vamos a hacer otro ejemplo y rapidito. Vamos a hacer otro ejemplo, pero vamos a hacer una función que sea par. Hicimos un impar, una función que sea par. Ah, pero ya hicimos la x al cuadrado, entonces esa no sirve. Nos sirve esta, por ejemplo, f de x igual a valor absoluto de x, donde f de x igual a valor absoluto de x, donde la misma historia, desde menos pi hasta pi. ¿Listo? Bien, pues siga, calcúlese y saber cuánto le da. Recuerde que valor absoluto de x, usted lo define así, ¿no? O sea, valor absoluto de x es menos x si x es menor que 0 y x si x es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, para que lo tenga en cuenta, ¿qué integral es la que debe calcular para cada pedazo? ¿Estamos? Aquí sí toca hacer las dos. Aquí sí toca hacer las dos. ¿Por qué? Por el menos. ¿Sí? Por el menos usted no puede o no, sí, lo puede hacer. Lo puede hacer tomando la de x, tomando la de, pues de 0 hasta pi. Sí, sí, no pasa nada. ¿Listo? O sea, y la multiplica por 2. ¿Por qué? Porque es que si usted... Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Esas son las cáscaras. Esas son las cáscaras. ¿Por qué? Porque es que usted tiene el valor absoluto de x. El valor absoluto de x es esto. ¿Sí? Pero entonces, si usted la pone como f de x igual a x, cuando usted tome f de x igual a x, no está tomando esta parte, sino que está tomando esta parte. Y cuando usted calcule la integral le va a dar 0, porque es sumar esto más esto. Usted no quiere eso. Usted lo que quiere es valor absoluto de x. Y al tomar valor absoluto de x, esta tiene que tomarla como menos x para que le calcule efectivamente esta área. Por eso es que la puede multiplicar por 2. O sea, usted esta integral sí la puede hacer como desde 0 hasta pi de, pues bueno, de lo que tiene que multiplicar acá, ¿no? Pues fácil, ¿no? O sea, que sería, la terminé haciendo x por coseno de nx de x. ¿Sí? Por ejemplo, ese sería a sub n, claro, multiplicado aquí por 2 sobre pi, y a sub 0, pues sería 2 sobre pi por integral de 0 a pi, pues de x de x. ¿Sí? Esas serían pues las integrales que hay que calcular. ¿Listo? Hágale, calcule las integrales a ver cuánto le da. Ustedes hablan muy bonito, pero hay que hacer clase, man. A sub n. A sub n. ¿Cuánto da sub n? 2 sobre pi, integral de 0 a pi. ¿Cuánto les dio a sub n? Bueno, otra vez partes, ¿no? Signo, derivada, integral. Entonces, positivo, derivamos a x, integramos coseno de nx. Entonces, menos, la derivada de x es 1, la integral de coseno de nx es, la integral de coseno es seno de nx sobre n. Más 0, la integral de seno es menos coseno de nx sobre n cuadrado. Y entonces la integral me da acá, 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 acá. La integral me da x seno de nx sobre n más, ¿por qué más? Porque es menos por menos, más coseno
de nx sobre n cuadrado evaluado de 0 a pi. Entonces eso le está dando pi seno de n pi, pi por seno de n pi sobre n más coseno de n pi sobre n cuadrado menos 0 por seno de 0 sobre n más coseno de 0 sobre n cuadrado. Entonces, seno de n pi ya sabemos que es 0. Coseno de n pi sabemos que es menos 1 a la n, 0, y coseno de 0 es 1. Entonces esto me está dando menos 1 a la n sobre n cuadrado, menos 1 a la n sobre n cuadrado, menos, por este menos que está acá, menos 1 sobre n cuadrado. Pues entonces, ¿qué me dio? Me dio menos 1 a la n menos 1 sobre n cuadrado, y eso es a sub n. Y a sub 0, bueno, a sub 0 pues sale fácil, porque a sub 0 es simplemente 2 sobre pi integral de 0 a pi, 2 sobre pi integral de 0 a pi de x por dx. Pues eso es 2 sobre pi por x al cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a pi. O sea, eso es 2 sobre pi por pi al cuadrado sobre 2, quita el 2 con el 2, entonces quite un pi con este, entonces a sub 0 da pi. Por lo cual, la integral termina, la serie de Fourier da a sub 0 dio pi, entonces sería pi medios más la suma desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 a la n menos 1 sobre n cuadrado por coseno de nx. Y esa sería entonces la serie de Fourier. Estamos por ser una función par, por ser par. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿qué Espera que puede? estamos acabando de copiar, profe. Listo. Muy lento. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que uno puede construir, o sea, usted tiene una función, ¿sí? Pero entonces, todas, digamos, las series de Fourier, las cuales pues hemos trabajado, pues digamos que todas están centradas en el origen desde menos p hasta p, ¿no? Sí, o sea, desde menos p hasta p, pues nosotros sabemos pues cómo construir la serie de Fourier. Ahora la pregunta es, si yo tengo la serie de Fourier, digamos, no definida desde menos p hasta p, sino que la defino desde p hacia adelante, o sea, por ejemplo, piensa que no tenemos, voy a ayudarme aquí de la gráfica esta. Suponga que solo tenemos pues esa parte que está ahí sombreada, entonces solo tenemos este pedazo de la función. Nosotros, cuando tenemos una sola parte de la función, o sea, que no tenemos, digamos, el intervalo centrado en el origen, sino que la tenemos solo desde 0 hasta pi, por ejemplo, en este caso, nosotros podemos construir de acuerdo pues a la característica de la función y de acuerdo a la serie que queramos. Nosotros podemos, a partir de este pedazo que tengo acá, yo puedo construir o una serie de senos o una serie de cosenos o completar la serie de Fourier. ¿Sí? ¿Cómo así, profesor? O sea, usted puede tomar esa función que está ahí,
y la puede volver una función par, o sea, completar la función de tal manera pues que le quede que se le refleje respecto al eje y. Eso le quedaría entonces una función par, entonces eso es una serie de senos. Podría también construir una serie de cosenos, que sería volver la función impar, o pues bueno, construir una serie de Fourier. ¿Y qué significa construir una serie de Fourier? Replicar esa función. ¿Cómo así? Mire, póngale cuidado. Usted tiene esta función, ¿sí? Entonces venga aquí, vamos a abrir esto. Vea. Usted tiene este pedazo, ¿sí? Suponga que usted tiene un pedazo acá. Entonces, hasta, no sé, hasta un L, ¿sí? Solo tiene ese pedazo, o sea, solo tiene f de x, solo la tiene definida desde 0 hasta L. Entonces, a partir de lo que acabamos de ver, de tener una serie de senos, una serie de cosenos, usted puede hacer lo siguiente. Mire, puede completar la función como una función par, como en este caso que se refleja respecto al eje y. Esto sería una función par. Y si la completa como función par, entonces pues puede construir una serie de cosenos. ¿Sí? Cosenos es la que hablamos de funciones pares, ¿no? Sí. Una serie de cosenos. O sea, usted llega, toma esta función, construye su reflejo respecto al eje y, y al construir su reflejo respecto al eje y, pues entonces forma una serie de cosenos. ¿Sí? Ese sería el azul. También podría ser una serie de senos. ¿Y cómo puede hacer una serie de senos? Pues simplemente reflejando respecto aquí al origen. Entonces, al reflejar respecto al origen, usted obtiene una serie, usted obtiene una función impar y entonces le calcularía la serie de Fourier a esa función impar que usted proyectó. ¿Sí? Y la última versión es tomar este pedazo y replicar la función. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted llega y toma esto y lo repite. ¿Sí? Y entonces lo que hace pues es calcular la serie de Fourier pues para esa repetición. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea más o menos? Ejemplo. 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 Desarrolle una serie de senos, una serie de cosenos y una serie de Fourier para una serie de Fourier para la función, para la siguiente función, para la función f de x, uy, será que me da muy larga, f de x igual a x al cuadrado más x, donde está definida desde 0 hasta 1. ¿Sí? O sea, tengo esa función. Tengo esta función. F de x igual a x al cuadrado más x con x que se mueve entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, mire. Yo tengo esta función. Pero voy a quitar esto. Sí. Entonces, si 0 menor que x menor que 1, entonces tome la función x al cuadrado más x. Esa función que usted observa ahí, ¿sí? Esa es la función que nos están dando. Entonces nos dicen, calcule una serie de cosenos. ¿Qué significa que le calcule una serie de cosenos a esta función que está ahí? Significa que usted complete
la función de esta manera. ¿Sí la ve? Vea. Esa función que está aquí. O sea, esto significa completar para una serie de cosenos. O sea, volver esta función una función par. Y al volverle una función par, pues como ya vimos ahora en los ejemplos anteriores, pues si yo tengo una función par me genera una serie de cosenos. ¿Sí? Entonces, yo trabajo con, a ver, venga y selecciono acá. Yo trabajo con esta parte roja, voy a ponerle rojo, ahí está morado, pero va a ser roja. Entonces, yo trabajo con esta serie roja, tranquilos que no es que sea daltónico, es que va a ser roja. Entonces, esa serie roja la reflejo respecto al eje Y. Entonces, eso me da este pedazo morado. Este pedazo morado será la extensión de la función roja como una función par. ¿Sí? Y vea, si yo tengo esta función par, yo le puedo calcular la serie de Fourier como función par. ¿Sí? ¿Cómo? Pues encontrando a sub 0, o sea, tomo esta integral, y al calcular esta integral, yo estoy calculando la serie de Fourier para tanto lo rojo como lo morado. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Sí me entienden? O sea, yo tengo lo rojo. A mí lo que me dieron fue lo rojo. Esta función que está aquí en rojo es x cuadrado más x. Desde 0 hasta 1. ¿Sí? Esta función, cuando yo la reflejo respecto al eje Y, obtengo esta función que está aquí. Le voy a calcular la serie de Fourier. Le voy a calcular la serie de Fourier a toda, tanto la roja como la morada. Pero eso será una serie de cosenos. ¿Por qué será una serie de cosenos? Porque es par. Ahora, yo también puedo calcular una serie de senos. Y una serie de senos, la serie de senos estará dada para este pedazo. O sea, calcular el coeficiente b sub n, a sub 0 pues no les da. A sub 0 pues no les da. B sub n, ¿qué va a pasar? Pues B sub n se le va a convertir en esta integral. Y con esta integral, pues usted en realidad está construyendo una serie de Fourier, tanto para lo verde como para lo rojo. Y finalmente, esto sí no sé cómo hacerlo. Esto sería como una traslación. O sea, digamos, finalmente usted podría construir una serie de Fourier haciendo lo siguiente. Tomando esto que tiene acá y construyéndolo desde -1. ¿Sí? O sea, tomar esto, o sea, hacer una especie de algo así. O sea, tomar esto y replicarlo para cada valor de ¿qué? Para cada valor de -1. ¿Cómo así? Vea. Vamos a ver si lo puedo hacer así. Para que lo puedan ver. Objeto trasladar, luego vector. Entonces, traslación. Vamos a trasladar esto respecto a este vector. Esto respecto a este vector. ¿Sí me entiende? O sea, repito la función. Entonces le calculo la serie de Fourier. Es como si tomara este pedazo y lo voy replicando así. ¿Sí lo ve? Pero quito lo otro porque eso me está generando ruido. ¿Sí lo ve? O sea, genero esta función y la voy copiando. Y al irla copiando, pues le calculo la serie de Fourier a esa que está ahí. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿me entiende? ¿Eso para qué sirve? Eso sirve para cuando usted, por ejemplo, pues tiene un solo pedazo de la función, ¿sí? Entonces le dicen que usted tiene que replicar
que usted tiene que tomar la función y la tiene que replicar. ¿Sí? Por ejemplo, le dicen que convierta esa señal en una señal de este estilo. Entonces, una señal así, entonces pues usted toma este pedazo y lo va replicando. ¿Sí? Esa es la idea básicamente. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, replicar, vamos a iniciar con la primera que dijimos. Vamos a construir una extensión en serie de cosenos para f de x igual x al cuadrado más x con x entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, entonces tomamos la función f de x igual x al cuadrado más x entre 0 y 1 y lo que vamos a hacer es que vamos a construir la serie de cosenos. ¿Y cómo se construye la serie de cosenos? Pues fácil. Para construir la serie de cosenos pues tenemos que tomar el a sub 0. El a sub 0 que es 2 sobre p. En este caso, ¿quién es p? Eso es una buena pregunta. ¿Quién sería p en este caso? Pues p en este caso sería 1, que es la longitud del intervalo nuevo que usted está tomando. ¿Sí? Entonces, en este caso sería a sub 0 sería igual a 2 sobre 1 por la integral de 0 hasta 1 de f de x, que en este caso pues es x cuadrado más x de x. ¿Sí? Entonces, toma sub 0, integral de 2 sobre 1, integral de 0 a 1 de x al cuadrado más x de x. Y calculo esta integral. Pues bueno, pues esta integral sale fácil porque quedaría 2 que multiplica a x a la 3 sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a 1. Y entonces si hago eso pues me daría 2 que multiplica a 1/3 más 1/2 menos 0. O sea que a sub 0 me termina dando 2 que multiplica a 1/3 más 1/2. Pues bueno, hagamos la cuenta. ¿Cuánto me da 1/3 más 1/2? Entonces 1/3 más 1/2. 1/3 más 1/2 me da 5/6. O sea que a sub 0 me termina dando, pues cuando lo multiplica por 3 me estaría dando 5/3. Eso sería a sub 0. ¿Estamos? Estamos. Ojo, aquí lo que estamos haciendo es tomar la función, ese pedazo, y la estamos llenando así, ¿no? Aquí en GeoGebra se ve mejor, ¿no? O sea, estamos haciendo es para esta. Sí, espera y quitamos la otra. Entonces estamos haciendo esta. ¿Sí? Y a sub n. Entonces calculamos a sub n. Pues a sub n, ¿qué será? Simplemente 2 sobre 1, aquí sí va a dar fe a la integral, porque va a quedar integral de 0 a 1 de x al cuadrado más x, pero ojo que aquí me va a quedar coseno de n por pi sobre 1 por x. ¿Sí lo ve? Porque es que p es 1. P es 1. Como p es 1, entonces pues a sub n me termina dando 2 integral de 0 a 1 de x al cuadrado más x por coseno de n pi por x de x. Entonces pues será calcular esa integral. ¿Sí? Será calcular esa integral. Pues bueno, no creo que quede tampoco tan complicada, ¿no? Porque vea que va a quedar otra vez por partes, ¿no? Signo, derivada e integral. Entonces, positivo, derivamos x cuadrado más x, integramos coseno de n pi por x, menos, derivada de esto me da 2x más 1, la integral de coseno es seno, ¿no? Seno de n pi por x sobre n pi, más la derivada de 2x más 1 es 2 y la integral de seno es menos coseno, ¿no?
sobre n cuadrado por pi al cuadrado menos la derivada de 2 es 0 y la integral de coseno es seno. Entonces es menos seno de n pi por x sobre n a la 3 por pi a la 3. Y entonces pues calculamos la integral como multiplicamos este por este, multiplicamos este por este, multiplicamos este por este y reescribimos x cuadrado más x por seno de n pi por x sobre n pi, menos por menos es más, porque mira, aquí tengo menos y aquí tengo menos, entonces menos por menos es más 2x más 1 que multiplica a coseno de n pi por x sobre n cuadrado por pi al cuadrado menos 2. Menos 2, ¿por qué? Porque es más por menos menos. Entonces sería menos 2 por seno de n pi por x sobre n a la 3 por pi a la 3. Evaluado de 0 a 1. Evaluado de 0 a 1, ¿no? 0 a 1. Entonces, vea que va a quedar. Va a quedar 1 al cuadrado más 1 que multiplica a seno de n pi sobre n pi más 2 por 1, 2 más 1, 3. Coseno de n pi sobre n cuadrado por pi cuadrado menos 2 por seno de n pi sobre n a la 3 por pi a la 3 menos, bueno, ojo porque cuando reemplaza aquí 0, pues este primero se va a anular, ¿sí? El primero se va a anular, entonces 0 de una vez, más, aquí sí no se anula porque le va a quedar 2 por 0 más 1 que multiplica coseno de 0 sobre n cuadrado por pi cuadrado menos 2 que multiplica seno de 0 sobre n a la 3 por pi a la 3. Entonces, seno n pi es 0, seno n pi es 0, coseno n pi es menos 1 a la n. Si coseno de pi es menos 1 a la n, coseno de 0 es 1. Vamos ahí. Vamos. Deja de llover, ¿Sí? pero no está lloviendo. Pues ahorita las 6 miramos. Coseno de 0 es 1. ¿Sí? Coseno de n pi es menos 1 a la n. Entonces, eso quiere decir que a sub n, yo ya multipliqué por 2. No, me falta multiplicar por 2, ¿no? Entonces es 2 que multiplica 3 por menos 1 a la n sobre n cuadrado por pi cuadrado. ¿Sí? Más 1 sobre n cuadrado por pi cuadrado, porque el resto da 0, porque seno de 0 es 0. ¿Sí? Entonces, ya ese sería la sub n. O sea, entonces cuando usted le digan, desarrolle este pedacito que le dio acá, este pedacito que está en rojo, desarrolle este pedazo en rojo en términos de una serie de cosenos, pues lo único que usted va a hacer es calcular la integral como si fuera una serie de cosenos. Entonces, pues simplemente calcula esta integral, ¿sí? Entonces, el a sub 0 y el a sub n, hace las cuentas correspondientes. ¿Estamos? Entonces, pues aquí ya está. Sí, sí. Listo. Entonces, el desarrollo, o mejor dicho, la extensión de f de x como serie de cosenos es, entonces, ¿cómo queda? Pues queda f de x igual a ¿qué? F de x igual a, bueno, ¿cuánto le dio a sub 0? A sub 0 pues le dio 5 tercios
A sub 0 falta dividirlo entre 2, ¿no? Entonces sería 5 sextos. O sea, da 5 tercios, ¿no? A sub 0 da 5 tercios. 5 sextos más la suma desde n igual 1 hasta infinito de a sub n, que a sub n entonces sería 2 que multiplica a 3 por menos 1 a la n sobre n cuadrado por pi cuadrado más 1 sobre n cuadrado por pi cuadrado por coseno de n por pi por x. ¿Estamos? Eso es extensión como serie de cosenos. Extensión como serie de senos. ¿Cómo me va a quedar una extensión de la función como serie de senos? Pues lo único que hay que calcular es el b sub n. ¿Sí? Bueno, no lo voy a hacer porque... O sea, no me voy a poner a desarrollar toda la integral porque pues quedan 10 minutos. Y pues bueno, es hacer cuentas. Entonces, claro, o sea, ustedes la tienen que hacer, ¿no? Pero entonces, pues para no perder aquí tiempo, planteamos la integral. Es lo mismo, pero entonces la calculamos como serie de senos. Entonces, calcularla como serie de senos es poner aquí x cuadrado más x por seno de n pi por x de x. ¿Estamos? O sea, calculamos como serie de senos, así como se calcularía aquí el b sub n, tal como lo están viendo. Entonces, pues reemplazamos el f de x, n por pi, sabemos que p para el ejemplo que estamos tomando, p es 1. Entonces, lo único que hacemos es reescribir esto, calcular esta integral, pues entonces, pues, para no perder ahí tanto tiempo, pues la calculamos aquí rápidamente. Les ponemos aquí de 0 hasta 1. De 0 hasta 1 de ¿qué? Ojo, cuando las calculen aquí en Wolfram, el detalle aquí con Wolfram es que x al cuadrado más x por seno de n por pi por x de x. Cuando las calculen aquí con Wolfram, generalmente se las va a dar así. Sí, o sea, no se las va a desmenuzar. O sea, no va a ser lo que nosotros sabemos del seno de n por pi. ¿Sí me entiende? Entonces, usted pues tiene que entender que listo, la integral le da esto, pero esto, usted, coseno de n pi, usted sabe quién es, que es menos 1 a la n. ¿Estamos? O sea, esa integral le da, ¿cuánto fue que dio? ¿Ya la multipliqué por 2 ahí o no? No, aquí falta multiplicarla por 2. Entonces vamos a poner aquí 2 y la multiplicamos de una vez para que nos dé lo que es. Asumiendo multiplicación, sí, es multiplicación. Pues multiplicó por 2. Entonces, ¿qué? Entonces, pues da 2 que multiplica. Yo pensé que me lo iba a separar. 2 que multiplica a 2 menos 2 pi cuadrado por n cuadrado. 2 menos 2 pi cuadrado por n cuadrado se multiplica a coseno. Todo eso multiplica a coseno, ¿no? Coseno de n pi más coseno de n pi más 3 por n pi por seno 3 por n pi por seno de n pi menos 2 todo sobre ¿qué? Pi a la 3, n a la 3 por pi a la 3. Pues bueno, ¿qué sabemos? Pues nosotros ya sabemos que pues seno de n pi es 0, ¿no? Y como sabemos que seno de n pi es 0, aquí quitamos 2, entonces eso me da 2 que multiplica a coseno de n pi, sabemos que es menos 1 a la n. El menos 2 queda, entonces va a quedar 2
menos 2 por pi cuadrado por n cuadrado. Ojo que ese 2 no se puede eliminar con el 2 que queda allá porque es que eso está multiplicado por menos 1 a la n. Menos 2 sobre n a la 3 por pi a la 3. Y eso me está dando b sub n. Entonces, esta serie, o sea, la serie que terminamos construyendo aquí, como la suma desde n igual 1 hasta infinito, de, bueno, de todo esto, por eso es que a mí me gusta el tablero virtual, porque vea, mire, pues no copió todo, pero copió la gran mayoría, entonces pues esto sí le hace falta a uno en el tablero normal. Sería una belleza poder hacer esto allá. 2 y aquí entonces seno de n por pi por x, ¿sí? Esta que está aquí pues sería la representación, o sea, de tomar la función, o sea, usted tenía ese pedazo allá, pero entonces usted la extiende aquí como función impar. ¿Sí lo ve? O sea, está tomando la representación, no esa que está ahí, sino esta. La representación de esta función, que usted la convirtió en función impar, y al convertirla en función impar, pues le da una serie de senos. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, señor. Y finalmente, ¿cómo hacemos para convertir o sea, para volverla como una serie de Fourier, o sea, como repitiendo ahí los pasos? Para hacer eso, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el intervalo, o sea, el intervalo que teníamos antes, lo vamos a dividir en 2 y vamos a calcular los 3 coeficientes. Sí, o sea, mire, para la serie de Fourier, o sea, hacer esto, o sea, coger este pedazo aquí, luego este pedazo aquí, luego este pedazo aquí, luego este pedazo aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el intervalo, lo dividimos por la mitad, entonces vamos a tomar a P, como en este caso, por ejemplo, sería 1/2. ¿Sí me entiende? O sea, ya vamos a cambiar el P. Antes no hemos cambiado el P. Antes el P era 1. No. Ahora P será 1/2. ¿Y eso qué significa? Eso significa que vamos a calcular a sub 0 como 2. A sub 0 lo vamos a calcular como 2 sobre L, 2 sobre P, perdón, o sea que sería 1/2, integral de 0 a 1/2, integral de 0, no, aquí vea, integral de 0 a 1 de f de x, entonces x cuadrado más x de x, ¿sí? 2 sobre 1/2 integral de 0 a 1 de x cuadrado más x por coseno de n pi por x de x, y b sub n, pues en realidad ¿qué termina siendo? Pues juntar las otras que usted ya calculó. 2 1/2 integral de 0 a 1 de x cuadrado más x por seno de n pi por x de x. ¿Estamos de acuerdo? O sea, juntar lo que ya calculó, pero solo pues ahí teniendo cuidado y pues multiplicando por qué, pues multiplicando y por el correspondiente. ¿Estamos? Pero el P se convierte en 1/2. O sea, el P se convierte en 1/2. Entonces, perdón que aquí hice algo mal, aquí toca dividirlo entre 2, aquí toca dividir entre 2, porque P es 1/2. Ah, no, pero espere. Espere que estoy diciendo barbaridades por correr. N pi por x sobre P de x. No, en realidad no es eso, porque es que si P es 1/2, en realidad te termina dando coseno de n pi por x, todo dividido entre 1/2.
pero eso es lo mismo que hacer coseno de 2npi por x de x. En realidad el argumento aquí le cambias por esto. 2 veces 2npi por x de x. Y acá es 2npi por x de x. Esa sería entonces las integrales que hay que calcular. ¿Listo? Entonces pues usted hace todo el desarrollo correspondiente. ¿Estamos? ¿Estamos claros o no? O sea, coge el p y lo divide a la mitad. Y reemplaza aquí en el coeficiente, pero entonces la integral sí la hace completa. O sea, la hace de 0 a 1, pero aquí dividiendo entre la mitad del p. ¿Listo? Eso es el resumen. Y resolver eso, ¿no? Pues que ya no nos da el tiempo. Bueno, preguntas, dudas, quejas, comentarios, sugerencias. Bueno, recuerden, próxima clase ya tienen que traer tienen que venir ya con lo que van a hacer hecho. O sea, ya van a definido, ¿sí? O sea, vamos a hacer tal y tal y tal cosa. Entonces, cada grupo me va a decir, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Hablamos un poco acerca de pues, lo que quieren presentar y pues ahí miramos para que pues sea un buen proyecto, pero tampoco sea algo que, sí, o sea, yo sé que están finalizando semestre, hay más materias, entonces pues la idea es que sea algo sencillo pero bien hecho. Sí, o sea, que no sea algo que pues ustedes no van a inventar la rueda, pero entonces que sea una exposición bien hecha, que se demuestre que estudiaron, que entienden, que hicieron las cuentas, todo, ¿sí? ¿Listo? Esa siempre ha sido la idea, o sea, la idea no es que aquí vengan y hagan un trabajo de grado, eso no es la idea es pues algo bien hecho, cortico pero bien hecho. ¿Listo? Eso era lo que quería decir. Listo. Bueno, no siendo más, pues los abandono. Próxima clase series con